Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's Capítulo short, so 4 I del wanna volumen live 3 de la novela ligera. supposed to feel. La verdadera forma de las fracturas eran innumerables cables. Las 4 alas se aflojaron salvajemente, formando flujos de plata que se balanceaban a la velocidad de un rayo. Los cables eran meras hebras en comparación con el enorme dragón, pero cada uno de ellos era tan grueso como el brazo de un niño pequeño. Los cables cortados golpeaban el suelo como látigos, o simplemente caían profundamente en él. Uno de esos cables rozó la parte delantera desde donde frenó el Undertaker, y la tierra levantada se adhirió firmemente al martinete derecho. En ese momento, un destello púrpura fluyó, seguido de ondas de choque. Todos los sensores ópticos, medidores y ventanas holográficas se desactivaron. La electricidad púrpura que golpeó el suelo derribó al Undertaker, pero apenas logró mantenerse en pie a pesar de casi caerse. La pantalla principal recuperó rápidamente la funcionalidad, seguida de los medidores. Sin embargo, las ventanas holográficas permanecían defectuosas. Los medidores lograron recuperarse de los valores aleatorios que mostraban, y la mayoría de ellos parpadeaban con luces rojas de alerta. El hedor de las partes quemadas entró en lo que debería ser una cabina completamente encerrada. Shin levantó la vista hacia el morfo y vio que le crecían innumerables cables desde su cuerpo, dirigiéndose en todas las direcciones, con su cuerpo principal oculto dentro. Los cables eran para el combate directo. Parecía que la Legión había hecho todas las contramedidas posibles para evitar perder al morfo. Los innumerables cables estaban refinados para el combate antitanque. La destructividad se concentraba en un punto minúsculo, con el plan de perforar agujeros en la gruesa armadura enemiga, y los cañones realmente no podrían derribarlos todos a la vez. Estos cables parecían estar enterrados en el suelo, pero de hecho, las cercas metálicas no daban espacio para que el Reginleif se moviera, y obviamente, una avalancha en los cables terminaría atrapándolo, y ni siquiera podría encontrar un punto para romperlos. Confirmando que el condensador siga funcionando. Son cables conductores. Esto en verdad será un problema. La voz al otro extremo del comunicador era tensa. Tal vez tal resultado no fue anticipado. Evita tocar los cables. Los recursos de energía del enemigo son capaces de mantener funcionando la enorme estructura del cañón de riel. Es poco probable que tus armamentos y propulsores puedan soportar la energía. Tus armamentos están hechos para combate cercano, y no es un peligro que puedas eliminar. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Shin no lo dijo, y el dueño de la voz no lo escuchó, pero parecía haber asentido. Sí, es por eso que... Parecía que la dueña de la voz había entrecerrado los ojos fríamente al otro lado del comunicador. Era un tono lleno de un afilado y mortal deseo de lucha. Nosotros lo solucionaremos de alguna manera. Y una vez más, los misiles volaron en ese momento. Varios cables se doblaron como un látigo, golpeando al costado del cañón cerca a ellos. Los cables sujetaron los misiles desde el costado y los cortaron fácilmente en cubos. Los misiles que caían sobre el enemigo no estaban llenos de potentes explosivos sólidos o combustible de cohetes, sino grandes cantidades de fluidos espesos y viscosos que parecían lodo. Dichos fluidos llovían desde el aire y aterrizaban justo sobre el morfo gracias a la gravedad. Los fluidos no se dirigían hacia abajo, sino que en cambio se adherían a la superficie, tiñendo la armadura negra y el acero plateado con un color de barro sucio. Y entonces... 5 segundos. 2, 1, ignición. El fusible temporizado se activó. El napalm salpicado sobre el morfo se encendió, que luego fue envuelto en llamas. Un grito sin voz sacudió el aire, junto con el tremendo fuego que abrazó su cuerpo. Los disparos incendiarios fueron inesperadamente una retribución tras el ataque que la Legión había desatado. Los ferrocarriles estaban destruidos,
El morfo había perdido sus piernas y no podía moverse a un lado mientras se retorcía. Las articulaciones restantes dejaron las vías y pisoteaban el suelo, pero el suelo debajo de él no podía soportar su peso superior a 1000 toneladas, lo que hizo que se hundiera en el suelo y se volcara. Los humanos pueden ser quemados hasta la muerte a solo varios cientos de grados, pero a diferencia de ellos, la legión estaba hecha de metal, y no ardería hasta la muerte a no ser que hubiera en un fuego infernal de 1300 grados. La armadura excesivamente gruesa aseguraba que el calor no pudiera penetrar en el núcleo de la unidad. Ningún piloto sufriría de asfixia. A pesar de eso, los humanos todavía tenían un miedo instintivo al fuego, y ese miedo aterrorizó al enorme dragón de acero. Las llamas de napalm se adhirieron al morfo, y la electricidad púrpura que atravesaba los cables comenzó a desaparecer. Las altas temperaturas podrían haber causado que los circuitos se rompieran automáticamente, o que el metal a alta temperatura se volviera menos conductivos como resultado. Los cables habían perdido la electricidad inductiva y terminaban siendo comunes cables pesados. El enorme dragón se retorció y rugió, tirando de los cables del suelo, agitándolos. El rojo transparente de las llamas estaba grabado en el fondo índigo del amanecer, mientras se agitaba salvaje e irregularmente. Al mismo tiempo, Shin tiró de la palanca y avanzó. El Undertaker aparentemente fue sacudido por la electricidad. Al otro lado del fuego, los sensores ópticos azules del morfo estaban apuntando a él, lo fijaron, y todos los cables se alzaron en el cielo al unísono. La punta de las garras retrocedió en la parte superior del arco, permaneciendo inmóvil mientras miraba hacia el cielo por un momento. Antes de caer, los cables acababan de cortar los proyectiles de misiles como si fuera mantequilla. Shin podía sentir cómo palidecía la cara de cierta persona al otro lado de un comunicador. Todavía se sigue moviendo. Esto no es malo. Por favor, aléjate de allí. No. Los ojos ensangrentados vieron claramente el ángulo y el tiempo de cada cable que se balanceaba hacia abajo en esta tempestad de cortes. Mientras daba su máxima concentración, cada movimiento se sentía como una eternidad. Podía ver cada movimiento con claridad, qué camino debía tomar para dirigirse hacia el morfo. ¿Cómo debería cortar los cables? Los cables permanecían envueltos en llamas y no quedaba mucha electricidad inductiva. En ese caso, eran simplemente balas que eran un poco más rápidas. Él saltó bajo y con fuerza. El primer corte aterrizó justo ante el fildres plateado. Habían impactado. Shin movió su cuchilla de alta frecuencia un momento antes y cortó el cable que llegara a él. Al mismo tiempo, esperó el segundo golpe que no impactó y aterrizó en el suelo, cortándolo de inmediato. El tercer y cuarto golpe llegaron diagonalmente de izquierda a derecha, entre intervalos, y Shin los tomó por la dirección opuesta, cortando la lluvia de garras y lanzas que caían como lluvia, antes de detenerse. Otra ola de cables intentó golpearlo desde lo alto, pero los morteros de pequeño calibre volaron desde lejos, y al impactar, los fusibles sincronizados se activaron, causando que explotaran. Se produjeron algunas ondas de choque debajo de las barras, formando escudos invisibles que desviaban los cables, y el Undertaker se cubrió bajo eso. Frente al ataque horizontal de los cables, Shin usó el pesado cañón que apuntaba hacia el suelo de enfrente como base, y saltó. El morfo podría haberlo considerado un acto tonto ya que no tenía a dónde escapar en el aire, y planteó lo que ese podría ser el golpe final desde arriba. Realmente no puedo tratar con este tipo de personas. Recordó una conversación que tuvo con Frederica. Realmente no podía tratar con personas tan testarudas. Se sentía como si estuviera obligado a mirar algo que le faltaba, algo dentro de él que estaba retorcido, y odiaba verlo. Disparó el cable de anclaje. El cable penetró en la armadura ardiente, e inmediatamente desenrolló el cable, cayendo a una velocidad comparable a una zambullida. El corte altamente elevado retorció la articulación fija de la cuchilla derecha y se separó completamente de ella. Usando aquella como sacrificio, Shin cayó sobre la parte posterior del enorme dragón. Frederica, ¿dónde está tu caballero? Shin hizo una pregunta que no necesitaba ser formulada. El deseo de Frederica, su voluntad, era que mataran a su caballero. Mientras él apretase el gatillo, sería responsabilidad de Frederica tomar la decisión. Podía sentir un pequeño escalofrío de Frederica en el otro extremo del pararraid. Kiri está.
En ese momento, una ilusión apareció ante Frederica. Estaba de vuelta en el Adlerhorst, la antigua residencia de la familia real a la que no le agradaba especialmente. Las grandes y majestuosas habitaciones laterales con forma de alas gemelas rodeaban el patio. Quirilla estaba vestido con el uniforme negro y rojo del imperio, con el ceño fruncido. Cierta persona estaba parada delante de él. Esa persona de sangre mestiza era de estatura similar a Quirilla, con ojos rojos y sangrientos, unos años más joven. No mostraba interés en la charla de Quirilla, y las palabras de este último no eran escuchadas. Quirilla en respuesta habló más fuerte. Un joven con gafas, el hermano mayor de aquel mestizo, luego llegó para calmarlos. Era una escena que no ocurrió en realidad. La habilidad de Frederica le permitía presenciar solo el pasado y el presente que había ocurrido. Esto debería ser una ilusión de sus deseos. Pero si esta guerra no hubiera ocurrido. Se decía que el hijo mayor de la familia principal de los Knowsen se casó con una princesa piropo, y fue condenado al destierro por las demás familias tras casarse, escapando a la República como resultado. Si el imperio hubiera sido un poco más amigable con su gente, con los otros países y con sus camaradas. Tal deseo podría haber ocurrido. Ella era la única persona que quedaba de la única familia capaz de hacer esto. La joven emperatriz frunció sus labios rosados. Por lo menos, ella podría comenzar desde este punto. Ahí está Quirilla, después de un momento de duda. Frederica no escapó de la responsabilidad de matar a un confidente cuando lo solicitó, a pesar de ser un fantasma. Detrás del cañón principal, entre el primer juego de alas, Shin miró a su alrededor hacia la gran parte trasera de la unidad de la legión que había escalado, y vio una escotilla de mantenimiento que sobresalía ligeramente hacia donde Frederica había señalado. Cortó los cables que lo perseguían desde las alas y corrió a través del ardiente fuego de napalm. El morfo dejó escapar un rugido ensordecedor. Como un ciempiés rociado con ácido, comenzó con las piernas restantes que tenía, sacudiendo el cuerpo con fuerza. La pesada masa que pesaba más de 1000 toneladas se sacudió, y el Reginleif más ligero que él casi se cae. ¡Maldita sea! Extendió las 4 patas de par en par y activó los martinetes. Estos se hundieron en la armadura del morfo, y Shin fue sacudido por el tremendo rebote, de tal manera que incluso él, ya acostumbrado al combate de alta movilidad, apretó los dientes. A cambio de ese precio, fijó el Undertaker y aseguró una línea de fuego al mismo tiempo. El morfo giró su cuerpo, su cañón levantado y apuntando hacia arriba como una bestia desafiando a los cielos. La mayor oleada de sobrecarga de electricidad fluyó a través del cañón de riel. Las rupturas hicieron eco en el aire mientras la electricidad corría por el barril. Shin entendió las intenciones y abrió mucho los ojos. Este tipo, ¿trata de llevarme con él? En ese momento, no sintió miedo ni vacío en su mente. Todo lo que sintió fue alivio por alguna razón. Este debería ser el final, ¿verdad? Un sonido extremadamente ligero hizo que la batalla terminara por un momento. El sonido fue el disparo de un arma de fuego. Estaba lejos de la distancia efectiva, y la verdad es que era difícil saber si impactó. Era el arma final para defenderse de la legión, una muy débil contra su armadura, y solo se usaba para volar los cerebros de una persona. El instinto de la legión era masacrar toda presencia enemiga, y los sensores ópticos agrietados observaron. El Reginleif lo había identificado como un objetivo desconocido, y su sistema amplificó la imagen automáticamente. Era Frederica, parada en las praderas con mariposas azules danzando. Kiri, princesa, era una voz profunda de alivio. Y antes de eso, Frederica bajó su pistola. Luego, apuntó la pistola hacia su propia sien. ¿Ahora qué? ¿No vais a detenerme, caballero mío? Moriré. Estaba parada en una posición donde seguramente sería atrapada en la autodestrucción, todo solo para detenerlo. Princesa. La intención asesina del morfo se disipó inmediatamente, junto con la electricidad que llenaba el cañón desapareciendo con él, y en ese momento, Shin apretó el gatillo. De la esquina de sus ojos, vio a Fido llegando y agarrando a Frederica con sus brazos de grúa. Giró y salió corriendo a la velocidad más rápida posible, sin tomarse el tiempo para meterla en el contenedor.
El disparo fue dado e impactó. El AFX poseyó una tremenda cantidad de energía cinética tras atravesar la armadura y las construcciones internas, llegando directamente en la CPU, causando los efectos de quema de un núcleo de uranio empobrecido. El morfo estaba ardiendo por dentro. Las nanomáquinas del cerebro que fluían se quemaron cuando el morfo gritó. El grito ensordecedor hizo que Shin estuviera aturdido. La bestia de acero emitía llamas de color rojo oscuro. Las nanomáquinas que fluían fueron destrozadas por las llamas, convirtiéndose en cenizas plateadas mientras revoloteaban. Esa vista le recordó a Shin a su hermano derritiéndose mientras extendía su mano. No pudo decirle las últimas palabras que realmente quería expresar. Ni la mano ni las palabras pudieron llegar a su hermano. El caballero de Frederica, encerrado dentro del morfo, estaba llorando, llamaba a quien realmente anhelaba, con la última palabra que dijo en vida, y con el odio contra todo lo demás. Princesa. 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 Finalmente me reuní contigo de nuevo, ya basta, Shin murmuró a pesar de saber que las palabras no le llegarían. Su mano extendida no pudo alcanzar a su hermano que también ardía en aquel entonces. Su voz no pudo alcanzar a su hermano que se había alejado de él. Los muertos pertenecían al pasado. No había nada refutable en eso. Los vivos, obligados a seguir hacia el futuro y siendo arrastrados por la corriente, no podían interactuar con él. Así es. No tiene sentido que sigas aquí, y no tienes dónde ir. Desaparece ya. De repente, los ojos negros se dirigieron hacia él. Esas palabras estaban llenas de tristeza, ¿y lo mismo no te pasa a ti? Al igual que yo, no te queda nada. No, justo ahora tenías la intención de morir junto a mí, ¿verdad? Antes de darse cuenta, esa cosa estaba justo delante de sus ojos. Shin sintió un escalofrío. Era la misma cara. Shin podría haber pensado que estaba viendo su propia cara, ya que no reconocía la apariencia de este joven con el que no estaba familiarizado. Tal vez se parecían tanto que Frederica terminó confundiéndolos el uno con el otro. O tal vez ese no era el caballero de Frederica. Eso era. La cara tenía ojos negros, que eran diferentes a los de Shin, y se burlaban fríamente. Era un color de oscuridad, uno de la luna nueva en invierno. El mismo color que los ojos de su hermano en cierta noche. Sí. No tienes nada que proteger. No tienes hogar al que volver. No tienes deseos ni objetivos, nadie a quien puedas llamar antes de morir. No tienes motivos para seguir viviendo. La mano extendida le agarró la garganta. No era la mano de su hermano. Tampoco la del caballero de Frederica. La mano era áspera, acostumbrada a empuñar armas. Era la suya. La palma le apretaba el cuello y las uñas se incrustaban debajo de su bufanda. Era la cicatriz que su hermano le dejó. Esta cicatriz que quedó, era la única prueba de que su hermano realmente existía. Los ojos negros se burlaron. ¿No luchaste por vivir para poder matar esto? ¿No es por eso que lograste sobrevivir de alguna manera? Entonces finalmente lo lograste, ¿verdad? Eso significa que ahora eres indeseado e innecesario en este mundo. Ahora no tienes ninguna razón para mantenerte con vida, ¿verdad? Entonces ese es el caso, ¿por qué sigues vivo? Le siguió una pequeña risa. Entonces piensas que al matarme, todo se acabó, ¿verdad? ¿Crees que puedes terminar todo aquí, verdad? Pero, aún estás solo, aún te abandonarán. Lo que recordó era la espalda de su hermano que se iba, vestido con el uniforme de camuflaje, los Juggernauts que explotaron a su lado y los rostros de sus camaradas, indefensos mientras les disparaba para liberarlos de sus miserables destinos. ¿Por qué? ¿Por qué todos solo me abandonan y mueren antes que yo? La Legión había implementado múltiples contramedidas para evitar que se revelaran secretos si se capturaban, como un nivel de encriptación paranoico o un panel de escape. El morfo en particular era su mejor carta. Después de todo, un sensor especializado había detectado que la CPU sufrió daños fatales. Una red de control independiente activó la secuencia de autodestrucción. El objetivo no era necesariamente destruir al enemigo junto con él, pero la alta potencia de los explosivos podría destruir completamente una unidad que pesa 1000 toneladas junto
con el exclusivo cañón de aleación de 30 metros. La destructividad de la explosión chamuscó a las mariposas en espera al lado y quemó la espalda de Fido, que se agachó mientras protegía a Frederica, y el Undertaker encima del morfo salió volando como restos de madera. Parecía que se había desmayado solo por un breve momento. Abrió los ojos. Sobre sus sensores ópticos agrietados y retorcidos, vio el cielo azul a medida que amanecía. Cuanto más miraba hacia arriba, más dificultad tenía para respirar, y bajó la palanca para abrir la cubierta. Sabía que no había nadie afuera, e incluso si lo había, no le importaba. La estructura podría haberse torcido, y la cubierta parecía atascada por un momento antes de abrirse. El cielo real permanecía indistinto del revelado por la computadora, mostrando un pesado azul listo para caer sobre todo a su alrededor. Era un azul deslumbrante, que aparentemente fuese a caer y aplastar todo. Soltó un suspiro, apoyó la cabeza sobre el asiento y cerró los ojos. Por alguna razón, se sentía tranquilo. Todo este tiempo, había determinado que cualquier avance era una forma de orgullo, que los 86 debían luchar hasta el final, hasta que perecieran y murieran en la batalla. Eso era lo que él pretendía. Pero en realidad, después de matar a su hermano, simplemente estaba deambulando por ahí para morir en el campo de batalla llamado Primera Área, donde había pensado que moriría. Había esperado que el fantasma mecánico de su hermano, que se había ido antes que él, pudiera matarlo, dado que ahora él no era diferente de un fantasma. Si no hubieras existido. Eso fue lo que su hermano había dicho en el pasado. Más tarde, algunos otros dijeron lo mismo, pero aún así, como tenía el objetivo de hacer que el alma de su hermano descansara, pudo seguir viviendo. Tenía que enterrar a su hermano, y aún podía permitirse seguir viviendo. Una vez que perdió ese objetivo, Shin no tenía razón para seguir viviendo. Aún tienes una vida muy larga que vivir. Esas fueron las últimas palabras que Shin escuchó de su hermano. Esas fueron las amables palabras de despedida que deberían ser imposibles de escuchar, pero que se le concedieron más allá de la muerte. Seguramente el hermano de Shin le dio sus bendiciones, lamentando que tuvieran que ir por caminos separados. Pero para Shin, era una maldición. Tenía un futuro por el que vivir por mucho tiempo, pero nunca esperó tal cosa. De hecho, esperaba ansiosamente morir en un asesinato mutuo con su hermano en la Primera Área. Pero hermano, ¿por qué me dejaste de nuevo? ¿Por qué de nuevo no me llevaste contigo? Si lo hubieras hecho, no tendría estos sentimientos. Emitió una voz que parecía al gruñido de bestia o un rugido. Los párpados cerrados comenzaron a calentarse y los cubrió con una mano, pero no fluyó nada de ellos. El dios de la muerte Shin nunca odió este apodo suyo. Les había prometido a sus compañeros muertos, los que habían luchado a su lado, que atesoraría los recuerdos con ellos, los llevaría hasta el final, y nunca se arrepentiría. Sin embargo, ¿por qué cada persona lo dejaba solo? ¿Y egoístamente se iba delante de él? Por favor, no me dejes atrás. Podía escuchar la voz llorosa de cierta persona. Si pudiera decirlo, ¿habría alguien dispuesto a quedarse a su lado? Podía ver el cadáver del enorme dragón quemándose ligeramente delante de él, volviéndose completamente negro. Era el lugar de descanso final del caballero desconocido, que era igual a él, pero también diferente. Era el destino del fantasma sin linaje, sin ciudad natal y sin otro hogar diferente al campo de batalla. Era el destino de un fantasma que se había convertido en una unidad de la Legión, y que aún albergaba pensamientos por cierta persona. Si se convirtiera en una unidad de la Legión, no tendría ningún nombre por el que lo pudieran llamar. Ningún nombre en absoluto. Esto lo dejaba extremadamente vacío por dentro. Oyó pasos apresurados acercándose a él, y aunque estaba demasiado cansado para levantar los párpados, miró por encima. Frederica entró por la brecha entre el cristal azul, y su mano llegó al borde de la cabina mientras lo miraba. En verdad estáis actuando como una persona muerta lista para ser enterrada. Con esas palabras, Shin simplemente suspiró fríamente. La pequeña cabina era un ataúd para los muertos, y el cristal de lapislázuli eran las flores funerarias. Supongo que sí. ¿Qué queréis decir con eso? Tan insensibles sois con tu propia vida. Ella tenía los ojos rojos y no podía ocultar las lágrimas que fluían bajando por su cara blanca. El gran ceño fruncido que trataba de mantener parecía disminuir.
Esa actitud optimista de ella permaneció solo por un corto momento, antes de que sus hombros cayeran con un suspiro. Lo siento, ¿el arma con la que me confiaste? Shin miró las pequeñas manos que entregaban la pistola. La pistola podría haber sido golpeada por la metralla, y había una gran grieta desde el orificio del extractor hasta la parte delantera del marco. Parecía haber penetrado profundamente dentro de la pistola, y el daño que causó la había inutilizado. Sí, era la pistola que mantenía con él para acabar con sus camaradas muertos, una que era reacio a abandonar incluso después de llegar a la Federación. Pero sorprendentemente, no le importó. Tomó el arma con una mano y la arrojó hacia afuera. La fusión de metal y resina mejorada salió volando entre los espacios de las mariposas azules y dejó escapar un ligero sonido al caer. Frederica se sorprendió y miró hacia donde cayó. ¿Por qué la desecháis? El interior y el cañón están rotos. No es un modelo de Federación, no se puede arreglar. Solía ser un modelo de la República, pero su fabricante era la Alianza. Era posible encontrar piezas de repuesto, pero a Shin no le gustaba mucho hacerle mantenimiento. Frederica miró a Shin atónita y luego a la pistola caída. ¿Por qué? ¿No usasteis esa pistola todo el tiempo para acabar con vuestros compañeros? Es la prueba de los lazos entre tú y tus camaradas. Incluso si está rota, no deberíais de desecharla. Las palabras huecas hicieron que Shin soltara una risa. ¿Lazos? Como sea, al final, solo estoy usando a esos tipos como una excusa para volver al campo de batalla. Dijo que los traería de vuelta. Pero solo estaba deambulando, buscando un lugar donde morir. Seguramente no querían ser arrastrados en este estúpido viaje. No. Frederica notó tersamente, su rostro retorcido, eso no es lo que deberías decir, diste todo por ellos, no por tales razones. ¿Qué esperas abandonar ahora? ¿Qué crees que son la promesa que hiciste con tus compañeros fallecidos y el dolor que sientes fluir en tu alma? Ella estaba llorando a la luz del amanecer, podía ver lágrimas claras fluir por sus mejillas. La frialdad se encuentra vuestro corazón y tu manera de pensar en tus compañeros te lastima. Si lo encuentras demasiado difícil de soportar, todos lo compartirán contigo, sin que tengas que sufrir por la carga, los que te rodeaban te dejaron atrás, sin dejar a nadie en quien confiaras, pero eso debería ser cuestión del pasado. Al escuchar a Frederica mencionar algo de lo que nunca habló, entrecerró los ojos. Era el resultado de su capacidad de presenciar tales cosas involuntariamente. En cierto sentido, era inevitable, especialmente porque Shin no podía controlar también su propia habilidad. Sin embargo, le molestaba porque ella estaba hablando como si lo supiera todo. Estás husmeando mis recuerdos de nuevo. Tonto. Solo has estado pensando en los muertos, fingiste haber renunciado a ellos, pero sigues siendo muy indulgente. Vi cómo nunca abandonasteis a ninguno de ellos, y nunca los olvidasteis, pero sigues diciendo que ya no te importan. Gran tonto. Kerr. Frederica apretó los puños, con el dorso de la mano, se limpió bruscamente las lágrimas y dio la vuelta para mirar a Fido, que estaba un poco lejos, en espera. Fido, recuperad la pistola que este tonto acaba de desechar. También ayudaré a encontrarla, así que hagámoslo. Fido, no te preocupes, no tenemos tiempo para esto, frente a órdenes tan conflictivas al mismo tiempo. Los sensores ópticos de Fido parecían poner los ojos en blanco. Miró hacia Frederica por alguna razón, esperando nuevas instrucciones. Antes de que pudiera continuar, Shin la agarró por el pelo como un gatito, y la arrojó a la cabina. ¿Pero qué estáis? Por supuesto que volveremos. La unidad está dañada, y no puedo luchar contra nuevos enemigos. Aunque el enemigo estaba muy lejos de aquí, Shin sentía que la legión había comenzado a moverse debido a la anomalía que detectó. Los 4 martinetes estaban completamente destrozados, una cuchilla de alta frecuencia estaba rota, y los sistemas de accionamiento se sobrecargaron por mucho tiempo, indicando alertas. Realmente no estaba en condiciones para luchar. A él no le importaba morir aquí, así, pero tenía que llevar de vuelta a Frederica. Tenía que confirmarlo, pero las principales fuerzas de la Federación deberían estar progresando. Podría tratar de evitar el combate y reagruparse con las fuerzas principales, pero luego, ¿qué más iba a hacer?
un poco más tarde, se dio cuenta de que era una pregunta tonta. No tenía sentido para él hacer esta tonta pregunta. La guerra contra la Legión no había terminado, y seguramente volverían a enfrentarse. Mientras la guerra no terminara, tendría que luchar, y un día, moriría al perder la batalla. ¿Por qué pelear? ¿Cuál era la razón para que peleara? Nunca pudo responder esta pregunta. La había estado evitando inconscientemente. Si hubiera respondido que quería morir, ¿cuál sería la expresión de Eugene, quien planteó esa pregunta? Si quería morir, él debería ser quien hubiera muerto en ese entonces, y no Eugene. Los pensamientos incesantes se interrumpieron cuando Frederica lo abrazó de repente. ¿Ahora qué? ¿Preguntáis qué? Tonto. Una vez que nos reagrupemos con los aliados, debes solicitar un descanso y relajarte por un tiempo. Para que luego tú no. El aire de la mañana en el norte al aire libre era frío, y el calor de la niña ante él hacía que Shin se sintiera cálido y muy molesto. Pero por alguna razón, no quería empujar a Frederica a un lado, mientras miraba al cielo a la vez que ella lo abrazaba. Era un cielo azul amargo. Sería genial que desapareciera el cielo, pensó entonces salió el sol. Fin de la segunda parte del capítulo 4 del volumen 3. No shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short so I wanna live real, but